Vamos a abrir el Salmo 23. 3 salmos voy a predicar. Aleluya. Voy a predicar sobre la operación de la unción. Vamos a leer el Salmo 23 primero. Vamos a leer el Salmo 23. Primero vamos a leer el Salmo 23, versículo 5. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Salmo 92, el Salmo 92, aleluya. Dice en el versículo 10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Y el Salmo 133, el verso 2. Salmo 133, verso 2. Dice: es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Padre, gracias, bendita palabra, preciosa palabra, Señor. Tu palabra es santa y pura, santa y pura. Gracias por ella, Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir? Señor, tú guíanos en este día. Gracias por estar aquí, por guiarnos. Gracias por ministrarnos. Gracias porque hoy hay unción en este lugar. Gracias, Señor. La recibo. Está en mi vida. Está en mi corazón. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Tomen asiento, tomen asiento. Vamos a hablar sobre estos 3 salmos. Vamos a hablar sobre la operación brevemente. La operación de la unción. Aleluya. En primer lugar, la unción opera para protegerte. La unción opera para protegerte. Uno de los motivos por el cual el Señor te unge es para protegerte. Es como una protección. Eso es el Salmo 23. Si hay un animalito que no tiene protección, es la oveja. ¿Quién le tiene miedo a una oveja? Si se te cruza un pitbull, amén, un león, un tigre, hasta una araña. Pero ¿quién le tiene miedo a una oveja? Es raro. La oveja es un animal que no inspira temor. La oveja es un animal frágil y hasta diría tonto. Somos ovejas. Aleluya. La unción que hace el Señor en el Salmo 23 cuando dice: unge mi cabeza, dice David, está hablando como una oveja. Porque él dice: Jehová es mi pastor. Le está diciendo: yo soy su oveja. Me lleva pasto, aguas. Y entonces esa unción es protectora. Creo que es protectora. Es para producir en la oveja un aislamiento, como un remedio, un medicamento. Esa unción es como un medicamento que se pone así como un repelente, como cuando hay mosquitos en su casa, en su cuadra, y usted se pone un medicamento, así un repelente. Esa es la unción del Salmo 23. La unción del Salmo 23 opera para protección. Por eso se le pone en la cabeza para cuidar los ojos, la boca, las orejas, protegerla de las moscas, protegerla de los insectos, de los bichos que le hacen daño. La unción del Salmo 23 opera en protección. Una de las bendiciones de la unción es que te protege. No toquéis a mis ungidos. Es decir, una lámina
como una lámina, un cobertor que te cubre. Así es la unción. El enemigo te pasa por al lado, pero no puede tocarte, porque está la unción. ¿Quién dice amén? Eso es. Es como un cerco de protección cuando uno tiene la unción en su vida. Usted no se da cuenta porque es algo invisible, es algo invisible, es algo espiritual. Pero creo que el Salmo 23 nos proporciona el significado de que la unción opera para protegerte. David tenía miedo de tocar al ungido. ¿Por qué tenía miedo? Porque era un ungido. Por motivo de la unción, él sentía que no podía tocarlo. Él respetaba la unción y entendía que la unción era un obstáculo. Y entonces no podía dañarlo ni tocarlo por motivo de la unción. Fíjese, la unción está en ti. Cuando uno tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo y busca de la unción, eso es como un cobertor en tu vida. ¿Quién dice amén? Te cubre, te protege. Esa es la unción de la oveja. Es la unción para que la oveja, ¿para qué se le unge a la oveja? Es un medicamento, es un brebaje. Se prepara como un brebaje así y hace todo una especie de medicamento que la llama unción. Y se la coloca en la cabeza para producir ese medicamento que le proporciona a la oveja estar tranquila. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno. Es como cuando usted ese bebé le pone en la cuna y le pone allí ese paño, ese cobertor, eso que ponen allí para que los mosquitos ni los bichos se metan. Amén. Y a su nombre. Qué bueno que es Dios. Aleluya. Cuántas cosas quieren dañarte. Cuántas cosas quieren lastimarte. Pero el Señor deposita sobre nosotros la unción protectora del Espíritu Santo. Aleluya. Y nos cuida. Voy a pedir un poquito de agua. Y nos cuida. Y nos protege. Vamos a leerlo de vuelta. Gracias. Muchas gracias. Extrañaba el agua. Salmo 23. Gloria a Dios. Qué lindo salmo. Me lo sé todo. Usted también lo sabe. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustias. ¿Ves? Ahí está el peligro. Ahí está el peligro, ¿ves? Los angustiadores. Pero el Señor unge mi cabeza con aceite. Es decir, me pone una mesa para que esté tranquilo, diciendo, come tranquilo, que yo te estoy guardando. Ahí están los angustiadores, los lobos. Como la oveja no tiene cómo protegerse, como la oveja no tiene defensa, no puede comer tranquila. Pero cuando el Señor le está diciendo, yo pongo mesa frente a tus angustiadores, los animales rapaces, y le unge la cabeza para que es de protección. Es de protección. Eso es lo primero. En el Salmo 92, ¿cómo opera la unción? Creo que hay una diferencia entre la operación del Salmo 23 y la del Salmo 92. La del Salmo 92 opera de otra forma la unción. La unción tiene diferentes maneras de operar y en este caso opera para fortaleza. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Creo que la unción aquí opera en fortaleza. Ahora es diferente este animal, ¿ves? Pero Dios dice que Él nos da las fuerzas como la del búfalo. ¡Wow! Aleluya. Qué tremendo. Cuando era chico admiraba a mi papá, las manos que tenía, los brazos que tenía. No le quiero mostrar los míos, amén. Que nos impresione. Mucho gym. Aleluya. Oh, me impresionaba los brazos de mi papá, yo era chiquito.
Mi papá me levantaba con una mano así nomás. Aleluya. Él era mosaísta, él sabía, hacía mosaicos, todo con brazos. Y entonces eso le dio esos músculos que tenía. Es más, de grande me levantaba, me podía levantar. Una vez me fisuré el tobillo y me levantó y me alzó y me entró al hospital en los brazos. Dios, tremendo. La fuerza que tenía. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que había un hombre ungido llamado Sansón y sus fuerzas eran extraordinarias y provenía de la unción. Usted dice, no tengo fuerzas. La unción opera dándote fuerzas. La unción opera dándote fuerzas. Usted dice, no tengo fuerzas, vengo a la iglesia, apenas llegué, apenas llegué. Pero cuando sale de la iglesia es posible que salga de aquí renovado en fuerzas. Porque una de las formas que opera la unción no es solo cuidándote y protegiéndote del mal cuando estás durmiendo, cuando estás caminando a tu casa, en la vereda. El Señor te va a cuidar de, como decía hoy la hermana, la envidia, los celos, el odio. Esos son poderes espirituales, pero no pueden contra cuando uno tiene la unción del Señor. Pero aquí habla de la fuerza. ¿Quién dice amén? Y entonces Dios me da fuerza para seguir adelante. Por eso muchos de ustedes van a sentir unas fuerzas tremendas. Aleluya, van a sentir que esas fuerzas se multiplicaron. Porque así dice la Biblia, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es la unción. Gloria. Lo recibo. Lo recibo. Y a su nombre. Se necesita mucha fuerza para congregar. Para mirar la tele no se necesita tanta fuerza. Pero para congregar se necesita mucha fuerza. Para orar se necesita mucha fuerza. Hay gente que no tiene vida de oración porque no tiene fuerzas. Porque no es lo mismo planchar pantalones y camisas que ponerse a orar. Usted puede planchar todo el día y coser durante gran parte del día, pero no puede abrir su Biblia y leerla media hora. ¿Sabe por qué? Porque se necesita mucha fuerza para las cosas espirituales. Para las cosas materiales, no. Pero las espirituales se necesitan mucha fuerza. Y esa fuerza solo te la da la unción. La unción viene a tu vida y usted agarra la Biblia y ora. Y usted empieza a hacer cosas que no hacía para Dios. Congrega. Oh, qué fuerza que tengo para congregar. Qué fuerza que tengo para orar. Ahora leo la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la unción está operando. Cuando la unción opera, usted va a hacer cosas que antes no podía hacer. No podías ayunar, no podías orar, no podías congregar, no podías leer la Biblia, no podías perdonar. No podías liberarte de algo que estaba en tu cuerpo. Pero cuando la unción viene, te da la fuerza extraordinaria para vencer lo que no podías vencer. Sobre todo en las cosas carnales. Dios te da una fuerza sobrenatural. Y no estoy hablando para levantar muebles ni nada. Estoy hablando para superar cosas que no podía superar. Pastor, usted no sabe, estoy hecho un cohete. Amén. Estoy hecho un avión. Aleluya. Y usted va a sentir una fuerza para las cosas de Dios que antes no sentía. Aleluya. Se va a liberar de muchas cosas que no podía liberarse porque no tenía la fuerza para dejarlo. Hay gente que dice, yo dejo el cigarrillo cuando quiero. ¿Y por qué no le dejas? Porque no quiero. Es un chiste eso, ¿no es cierto? Porque usted dice, aleluya. A ver, déjalo. Lo va a dejar un día. Sí puede. Después no puede. Oh, yo dejo esto cuando quiero, dice. El alcohol lo dejo cuando quiero. Hay gente que se engaña a sí misma. Pero cuando la unción opera en tu vida, te da la fuerza del búfalo. Y esa fuerza es para poder fortalecernos en muchas áreas de nuestra vida espiritual que no podíamos superar cosas. Y ahora usted dice, pastor, usted no sabe, lo estoy superando. ¿Por qué? Porque la unción está operando. Es la unción que está operando en ti. Aleluya. ¿Quién dice amén? La unción no es simplemente para hablar en lengua o profetizar.
La unción opera en áreas de tu vida. Aleluya. El Salmo 23 creo que es la operación de la protección. Y el Salmo 92 creo que es la operación para la fortaleza. Ahora el Salmo 133. Dice que es como el buen óleo. Ahí está la unción. Porque se le ponía la unción santa. ¿Y qué se refiere acá, pastor? Se refiere a la consagración. Cuando la unción viene, puede operar en consagrarte. Viene de la cabeza, baja hasta el borde de la vestidura. Está consagrando a Aarón. Es una consagración. Dios está limpiando tu vida. Dios está limpiando tu vida. Porque cuando Aarón recibe la santa unción, está siendo consagrado para Dios. Santidad a Jehová. Se le pone una lámina en la mitra, que es el turbante, y dice santidad a Jehová. Y la unción es santificadora. ¿Qué quiere decir santificadora? Consagratoria. Quiere decir que es apartado para Dios. Es apartado para Dios, ¿viste? Cuando tu lengua miente. Cuando tu lengua dice malas palabras. Te cayó un ladrillo en el pie. Vos dijiste, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, y la Santa Biblia. Amén. Pero no todos dicen así. No todos dicen gracias, Señor, y la Santa Biblia. Amén. Muchos se acuerdan de... ¿Y por qué? Porque todavía su lengua no está santificada. Pero cuando la unción viene, opera en tu consagración. Quiere decir que tus miembros pasan a ser para Dios. Así como Aarón fue consagrado con la unción consagra a la persona. Cuando usted recibe del Espíritu Santo, usted va a ver un cambio en sus miembros. Usted va a ver que su cuerpo se va a consagrar para Dios. Usted va a ver que cosas que estaban en su vida que le hacían mal, usted las va a empezar a dejar. Y esto no le va a costar, porque es la unción la que va a operar en su consagración. No es un esfuerzo suyo. Porque cuando usted no tiene la unción, usted quiere esforzarse en hacerlo. Entonces dice, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, lo voy a dejar. Sí. Es como la mujer que dice, cuando llegue a casa no le voy a decir nada a mi marido, lo voy a tratar bien, lo voy a tratar bien, lo voy a tratar bien. Y cuando llega a la casa, ¡oh! Empezó a los gritos, ay, no sé qué me pasó, pero no pude. Iba a la iglesia diciendo, lo voy a tratar bien, pero llegué y lo vi así, despatarrado, con las piernas arriba de la mesa. Y así sucede cuando uno quiere ser fiel y no tiene la unción, lo intenta con su esfuerzo. No voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. No voy a decir malas palabras, no voy a drogarme, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Pero no pasan un par de días que estás haciéndolo. ¿Por qué? Porque estás queriendo con la carne cambiar la carne. Y es la unción la que opera el cambio. Es la unción la que te transforma. Cuando la unción empieza a caer sobre ti sin esfuerzo, usted es liberado. Sus miembros son consagrados a Dios. Usted ve un cambio en su vida. Cuando no hay unción, todo es esfuerzo humano y es fracaso. Y usted dice, al final no sirve el evangelio. No es que no sirva el evangelio, está haciendo las cosas mal. La licuadora es para licuar y la plancha es para planchar. Cuando usamos las cosas mal, las cosas salen mal. Si no sabemos cómo usar las cosas, entonces el problema no es el que hizo el artefacto. El problema es el uso que le damos. Y si no entendemos que para ser libre necesitamos la unción, entonces dependemos de nuestras fuerzas. Usted se va a sentir mal y va a decir, no sirve de nada ir a la iglesia. Pero cuando usted se da cuenta que no es usted, sino el Espíritu Santo sobre usted, entonces dice, úngeme, Señor. Derrama de tu unción sobre mí. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces aquí tenemos 3 salmos y la operación es de la unción.
En el Salmo 23 creo que la operación tiene que ver con la protección. En el Salmo 92 tiene que ver con la operación de la fortaleza. Y en el Salmo 133 tiene que ver con la operación de la consagración. Y entonces digo, Señor, gracias, úngeme. ¿Quién dice amén a eso? Póngase de pie, voy a ungir con aceite. Úngeme, por favor. Aleluya, úngeme, ¿sí?